Quizá no lo sabías, pero la Tierra una vez tuvo anillos. Por lo general, Saturno es el planeta que nos viene a la mente cuando pensamos en anillos. Sin embargo, hubo un tiempo en que la Tierra podría haber tenido su propia banda de partículas polvorientas. Todo esto sucedió debido a un fenómeno llamado lluvia de anillos. En el pasado, nuestro planeta estuvo rodeado de pequeñas rocas y polvo, quizá los restos de un hipotético antiguo planeta, Theia. Este protoplaneta podría haber existido en el sistema solar temprano y los científicos suponen que en un pasado remoto podría haber chocado con la Tierra primitiva. Si realmente fue así, grandes restos de esta colisión crearon nuestra preciada Luna y las rocas más pequeñas formaron los anillos. En cualquier caso, las partículas fueron atraídas hacia la superficie de la Tierra por la gravedad. Todo esto ocurrió hace alrededor de 4.500 millones de años, poco después de la formación de la Tierra. Sabemos de esto gracias a diversas fuentes. Por ejemplo, encontramos algunas diminutas perlas de vidrio en rocas antiguas que podrían haberse formado debido al intenso calor durante la entrada de las partículas del anillo en la atmósfera terrestre. También hallamos rastros de isótopos en rocas antiguas. Estos anillos eran mucho más pequeños que los de Saturno y no estaban hechos de hielo como los del gigante gaseoso. Por lo tanto, no brillaban. Nuestros anillos probablemente estaban hechos de roca y polvo. Los científicos creen que comenzaban a unos 1000 kilómetros por encima del nivel del mar y se extendían hasta el límite de Roche. Probablemente estaban más lejos de la Tierra que nuestra Estación Espacial Internacional y la mayoría de los satélites. Desde el Ecuador, los anillos parecían una línea recta a través del cielo, pero si te movías hacia el norte o el sur, se ensanchaban creando un arco celestial. Cerca del Polo Norte obtenían un sutil efecto de crepúsculo. Pero a diferencia de los anillos de Saturno que perduran, los de la Tierra fueron efímeros. Todo por culpa del Sol. La proximidad de la Tierra hizo que las partículas de agua y hielo, posibles formadoras de anillos, se convirtieran en gas y no dejaron ningún brillo detrás. La luz ultravioleta del Sol se llevó lo que quedaba. Pero ¿qué pasaría si la Tierra hubiera conservado esos anillos? Imagina ver este espectáculo celestial día y noche. Sería impresionante con esos anillos flotando con elegancia sobre nuestro planeta. Durante el día estaríamos adornados con su brillo y por las noches serían tan luminosos y fascinantes que incluso eclipsarían a la Luna. Sin embargo, su impacto en nuestras vidas no sería tan genial. Primero que nada, la luminosidad reflejada en los anillos podría confundir a las criaturas nocturnas como los escarabajos peloteros o las gaviotas tijereta. Estos seres se guían por la luz de las estrellas, así que las pobres criaturas estarían muy desconcertadas por todo ese brillo extra. Esto perturbaría sus comportamientos naturales. La sombra proyectada por los anillos también podría alterar nuestros patrones climáticos. Afectaría los niveles de luz solar y representaría un desafío para la fotosíntesis. Las temperaturas del planeta cambiarían dependiendo del grosor y la composición de los anillos. Además, nuestras estaciones podrían cambiar y los inviernos podrían ser más fríos y los veranos más calurosos. Los satélites de la órbita de la Tierra también enfrentarían cierto caos. Los meteoritos que se lanzan hacia ellos podrían significar un problema para nuestros compañeros de alta tecnología. Tal vez las cosas serían mejores si los hubiésemos conservado desde el principio y hubiésemos evolucionado con ellos mientras ya existían, de modo de adaptarnos. Pero si aparecieran repentinamente en este momento, causarían enormes problemas. Qué bueno que solo Saturno tiene anillos ahora. O tal vez no solo Saturno. Sus bandas resplandecientes y la famosa división Cassini son visibles incluso a través de un pequeño telescopio o de binoculares de astrónomo aficionado. Son muy antiguos y podrían haberse formado en la época en que los dinosaurios vagaban por la Tierra. Pero en realidad, los 4 gigantes de nuestro sistema solar, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, los poseen. Sus impresionantes conjuntos de anillos están compuestos por toneladas de minúsculas partículas de polvo, una mezcla de rocas y hielo que van desde fragmentos diminutos hasta tamaños tan grandes como una casa. Varían de planeta en planeta y cada uno de ellos tiene su propia composición. Para obtener más información sobre sus materiales, simplemente podemos observarlos. Algunas partículas son tan pequeñas como granos de arena, mientras que otras son tan grandes como autobuses de 2 pisos. También observamos cuán reflectantes son y cuánto brillan. Los anillos de Saturno, por ejemplo, son principalmente de hielo de agua y parecen resplandecientes gotas congeladas.
En cambio, los anillos de Júpiter son más polvorientos, con finas partículas rocosas similares a los asteroides. Urano mantiene el material de su anillo en secreto, pero es oscuro y no tan brillante, lo que sugiere que no es hielo de agua. En cambio, podría ser carbono. Y Neptuno tiene anillos también de composición secreta. Son aún más oscuros, tal vez un polvo superfino, carbono o hielo de metano. Los científicos también estudian qué tipo de luz emiten estas partículas, dividen la luz en un espectro y observan los secretos de los anillos. Por ejemplo, el hielo de agua, el hierro y las tolinas orgánicas les dan a los anillos un tono rojizo. Y estos gigantes no son los únicos en el universo que tienen esta característica sorprendente. Por ejemplo, existe un planeta mucho más allá de nuestro sistema solar llamado J1407b. Tiene anillos 200 veces más anchos que los de Saturno y su apariencia es impresionante. La NASA llamó a este planeta Super Saturno. En el otro extremo hay un objeto con solo 2 pequeños anillos llamado Cariclo. Así como el Super Saturno es un gigante con una enorme gravedad, este objeto es muy pequeño. Ni siquiera es un planeta, es un centauro, que es como denominamos a los pequeños cuerpos celestes. En el caso de los planetas lejanos, generalmente encontramos sus anillos gracias a las ondas de radio. Todos los planetas o satélites emiten señales de radio. Cuando estas señales pasan a través de los anillos que los rodean, se produce una sinfonía bastante peculiar. El tamaño y el peso de las partículas de los anillos determinan las notas. Por ejemplo, las partículas más ligeras, como el aluminio, tienen su propio ritmo, que es diferente al del hierro. Ahora, el verdadero misterio es cómo se forman al principio. Cada uno de los planetas de nuestro sistema solar tiene su propia historia de anillos. En el caso de Saturno, los científicos alguna vez pensaron que quizá en el pasado tuvo alguna luna gigante y que luego se desintegró por alguna razón después de una colisión, por ejemplo, lo que le dio como resultado fascinantes bandas rocosas. Pero si sumamos todas las rocas, no forman un objeto lo suficientemente grande, así que esa teoría quizá no sea cierta. Podrían haber aparecido a causa de la colisión, pero entre algunos otros objetos. Los tenues anillos de Júpiter provienen de partículas de polvo lanzadas a la órbita por micrometeoritos. Neptuno tiene, no anillos propiamente, sino más bien arcos. No son círculos completos alrededor de un planeta, sino solo partes del círculo. Están influenciados por la atracción gravitatoria de la luna Galatea. Y finalmente, los misteriosos anillos de Urano, como los rojos y azules, desconciertan a los científicos. No sabemos de dónde vinieron. Lo mismo ocurre con el Super Saturno y el Centauro que mencionamos antes. Los anillos de nuestro sistema solar tienen su propio futuro. La triste realidad es que Saturno perderá sus característicos anillos algún día. La nave espacial Cassini de la NASA mostró que están siendo arrastrados lentamente hacia el planeta por la gravedad y el campo magnético. Esto ocurre tan rápido que la lluvia de anillos de Saturno podría llenar una piscina olímpica cada media hora. Así que un día lo que una vez fue una vista espectacular extendiéndose 22 veces la longitud de la Tierra se reducirá casi a nada y se convertirá en una pequeña parte de Saturno. Pero no te preocupes, a pesar de la velocidad, pasarán de 100 a 300 millones de años hasta que todos los anillos desaparezcan por completo. Hay un lado positivo. Marte podría tener sus propios anillos en el futuro, aunque llevará mucho tiempo. Entre los próximos 30 y 50 millones de años, Marte podría presenciar cómo su luna Phobos se desintegra y forma una banda deslumbrante alrededor del planeta. Las piezas que no contribuyan al anillo crearán cráteres en la superficie marciana. Así que esperemos que no vivamos en este planeta para ese entonces. Los científicos de la NASA aspiran a estudiar mejor los anillos de diferentes planetas en el futuro. Mientras tanto, el telescopio espacial James Webb seguirá escaneándolos y analizándolos. Esperemos aprender cada vez más sobre sus misterios y la historia de nuestro sistema solar.